Ya, fue presentado ya. Tiene su propia cortina. Tiene su Cristian cortina, por Valdivieso. supuesto, sí. Ya es nuestro panelista, mira, se pone tímido al tiro. Cristian Valdivieso, director de Ya, pudor. Criteria, como cada martes aquí en Pauta Análisis. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy Lo bien, elegante gracias, que vino hoy buenos día, días. yo No, le sí. dije. Y es como todo un galán. Más elegante, Sí. voy a decir que no. Tú pero, también viniste muy elegante. Sí, Los porque dos. para recibir a Cristian. ¿Ves? Se Ya. se acerca la ENADE, parece. Se acerca la ENADE, está Oye, bueno. vamos al tema de la ENADE. Yo creo que el tema de esta tensión empresario-gobierno, La previa de la... claro, uno podría sacarle jugo a la naranja así como, bueno, siempre se... No, esta ENADE pareciera que viene antecedida por un clima que se irritó. Las cartas de los grandes gerentes la semana pasada, los grandes grupos, muy críticos del gobierno, del inmovilismo. Al gobierno lo sorprendieron un poquitito, pero también tiene que ver con que el propio presidente Gabriel Boric ha sido un poco ambiguo en esta relación, va y viene. ¿Cómo se ve? Porque realmente para la ciudadanía esto es como un juego de ping-pong que no ve dónde va la pelota. ¿O no? Sí, ¿Cómo es? no, que es interesante la conversación. Ahora, yo creo que esto está muy distante de las preocupaciones, la inquietud de los ciudadanos, aun cuando, si uno lo baja a la tierra, evidentemente esto sí que es una prioridad, porque tiene que ver con el crecimiento Para que le económico. expliquemos a la gente, Con el ¿por qué es crecimiento importante la económico. ENADE? No necesariamente la discusión sobre la economía y la sí. importancia de poner al centro de las preocupaciones del gobierno, de los empresarios y evidentemente de la política pública el tema del crecimiento económico, porque llevamos, ¿cuánto? 15, 20 años, bueno, al menos 10, evidentemente con caídas en el crecimiento, y eso nos ha permitido retomar el dinamismo que en algún minuto tuvo la economía, y entre otras cosas, ese dinamismo no tenía que ver solo con temas de crecimiento y con engrosar los bolsillos a los empresarios, sino que con una realidad palpable para la gran mayoría de los ciudadanos que veían y sentían la movilidad social como una de las posibilidades que se daba en el país. Por lo tanto, es muy importante. Ahora, respecto a este otro tema, evidentemente esto se cruza con que estamos en momentos donde las empresas hacen sus declaraciones de intereses o sus actas de fin de año, sus memorias, y le hablan a sus accionistas también. Entonces, evidentemente, hay que buscar algún grado de responsabilidad respecto de lo que está pasando, y el contexto externo incide en los resultados de las empresas, y parte de ese contexto tiene que ver con lo que los empresarios legítimamente ven como un gobierno que no le pone el foco, la dedicación y la energía suficiente al tema económico, al tema del crecimiento. Yo he escuchado ese argumento de que normalmente le están hablando a su gente, es decir, los gerentes le están hablando a su propio... Pero yo no recuerdo otro en que haya sido tan duro, y que no solo con este gobierno, porque en este caso también se puso espejo retrovisor y también incluye a una crítica bien frontal, la hacía el gerente de Carosi, a las reformas de Michelle Bachelet. Entonces, Michelle Bachelet también apareció a colación en este debate respecto de que el inmovilismo habría empezado con sus reformas. Entonces, yo creo que aquí hay una discusión en curso que es más política, sí, quizás. hay un tema político, y también hay una sacada de voz del empresariado que ha estado callado desde el estallido social de manera consistente durante los últimos 5 años, y muy asustado, esa es la verdad. Entonces, creo que pasan varias cosas. Uno, que efectivamente hoy día la sociedad está ansiosa, digamos desesperada, porque haya más crecimiento económico, más oportunidades laborales, y porque el bolsillo vuelva a tener un poquitito más de grosor, si se quiere. Segundo lugar, y eso hace que la sociedad vea con más virtud que con más vicio la idea del crecimiento económico, como pasó durante un buen rato, y eso le da un viento a favor a los empresarios. Segundo, pasa que los empresarios, creo yo, no están viendo que la política esté enfocada en lo que tiene que estar enfocada, que tiene que ver con las prioridades o las preocupaciones centrales de la población, entre las cuales está la economía, y deciden sacar una voz porque ven que el mundo político no es capaz de hacerlo. Entonces, se suman cosas, ¿verdad? De alguna manera, un viento a favor, una voz que tenían acallada, ¿verdad? Y que los tenía arrinconados durante un buen tiempo después del estallido social, porque no nos olvidemos que para el estallido social, donde se construyó un relato respecto de los 30 años, pero que esos 30 años incluían los abusos, los empresarios y de alguna manera las élites, como las grandes impugnadas por el estallido social, y los empresarios quedaron muy arrinconados y asustados. Bueno, y tercero, que los empresarios ven que la política no está dando el ancho y deciden sacar la voz. A mí me parece legítimo que los empresarios lo hagan, me parece razonable, y creo que en este caso entrar en una guerrilla contra los empresarios por parte del gobierno no le conviene ni al país
ni al gobierno, porque hoy día efectivamente la gente quiere que los empresarios tengan un rol más importante, y segundo, creo que el gobierno tiene conciencia de que hoy día por lo que claman los empresarios es algo que al gobierno también le hace sentido, que tiene que ver con destrabar muchas cosas que hacen que la economía no vuelva a crecer. Entonces, acusarlos solo de un intento ideológico, creo yo que hoy día no le va a rendir particularmente al gobierno. Bueno, y ese es el punto de qué es lo que, cómo se está preparando el gobierno, que se está preparando. Entendemos que el comité político ayer se dedicó en parte a este tema, de cuál va a ser la actitud del presidente Gabriel Boric y de sus ministros, que van todos a la ENADE el jueves. Porque recordemos que lo que pasa aquí generalmente es que vamos a escuchar a los empresarios dar un mensaje, ¿cierto? Y pedirle, porque en general lo que hacen es pedirle directamente, hacer como pedido directo al gobierno y a las autoridades que lo van a tener ahí al presidente, y el presidente responde. Entonces, ahí el tono, ¿cuál va a ser el tono? Va a ser probablemente lo interesante, y cuál debiera ser para que esto no se convierta en una pelea y que después el día siguiente estemos analizando simplemente quién gritó más fuerte, y que estemos analizando la distancia entre el empresariado y el gobierno. Ambos saben que se necesitan de alguna manera, ¿cierto? Y el título de este ENADE es contra el inmovilismo, traducido, ¿cierto? Desde, entiendo que es el latín, pero contra el inmovilismo, y que lo que sostienen es que el país dejó de crecer, si bien las cifras demuestran que se creció un poquito más de lo que se había previsto el año pasado, y que este año se va a crecer un 2 o un 2,5%, pero claro, los empresarios dicen, esto no es para descorchar champaña, y además si nos contentamos con un 2% no vamos a llegar nunca a un país más desarrollado y a responder a las necesidades y urgencias sociales que tenemos. Y por otra parte, el gobierno lo hemos escuchado, y hemos escuchado al presidente Gabriel Boric ser súper duro en decir, hacer un llamado a que los empresarios dejen este ambiente como pesimista, catastrofista usó, ¿cierto? Y después les dijo más Narbona menos cree, y ya había una serie de momentos en que el presidente Gabriel Boric ha sido bastante crítico y duro. ¿Cuál crees tú, Cristian, que debiera ser el tono del presidente Gabriel Boric este jueves, después de todo lo que hemos visto en la previa? A ver, una cosa es lo que uno crea que debe ser el tono, y otra cosa es el cual probablemente va a ser el tono. Yo tengo la impresión de que el presidente en esta ocasión no debiera pisar el palito de enfrentarse a los empresarios, y más bien ponerse a la altura de ser el mandatario del país, ¿verdad? En un tono más bien de estadista que de líder de coalición. Es decir, porque si es líder de coalición y suma y resta un año electoral, capaz que piense que le conviene agarrarse a combo o tensar, más que agarrarse a combo, tensar la relación con los empresarios. Yo tengo la impresión de que eso puede rendir a lo mejor algo en un año electoral, pero que el tono que le toca al presidente en este caso es ponerse por sobre los empresarios y por sobre la conflictividad ambiente, porque de alguna manera el presidente, cuando se confronta con los empresarios, también deja como señal la idea de que su gobierno, la izquierda, efectivamente no le importa tanto el crecimiento económico, y más bien le importa hablar a su grupo de referencia, su 33%, y le importa confrontarse con el empresariado. Entonces, mi impresión es que el presidente esta vez no va a pisar el palito, como sí la ha pisado varias veces antes. Sí. El tema probablemente tiene que ver con el carácter, que el presidente pareciera ser que de pronto tiene una línea de bajada. Entiendo, el oficialismo decía que el presidente debería tener un poco el tono que tuvo en Sesco Week, en el encuentro de la minería, que marcó un tono distinto, pero de repente igual siempre hay como una tecla en que el presidente como que se molesta, se enoja, porque también en el gobierno hay una mirada de que las críticas del empresariado sean injustas, de que efectivamente Mario Marcel se ha tomado en serio la economía, logró frenar una inflación que no era para nada claro que la pudiera frenar. Empiezan a haber algunos, comillas, brotes verdes, me carga esa frase, pero bueno, es la que se usa. Entonces como que está de fondo en el inconsciente una molestia en el gobierno, porque dicen, pucha, que injusto, porque efectivamente Marcel está llevando el país a un lugar, y el presidente va a tener que tomar un tono que es el que ocupó la semana pasada, pero ¿podrá contenerse? Porque van a haber otros discursos. Sí, sin duda. A ver, bueno, lo que tiene que hacer un presidente de la República es contenerse. Si un presidente no se contiene, terminamos en guerras, en ánimos negativos, en tensiones, en conflictos. Entonces lo que tiene es contenerse. Ahora, dicho eso, la vida es injusta, pues, Claudia. Si el presidente y el gobierno piensan
que ellos tienen que ser alabados, ¿verdad? Y acariciados todo el tiempo por lo que han hecho o por el esfuerzo que han hecho, más allá de los resultados. Bueno, eso es ingenuo, es parte de la ingenuidad a lo mejor del gobierno. Y la vida es injusta y hoy día lo que se está juzgando tiene que ver con los logros y con los resultados. Entonces, más allá de eso, creo que el tono que debe tener el presidente es un tono de estadista, un tono que se pone por sobre la conflictividad y que además agarra este vuelito que hay en la sociedad por querer más crecimiento económico, agarra este vuelito que hay en la sociedad por volver a poner el vértigo de una economía que se mueve y que hace que para la gente sea interesante, vibrante, atractivo. Porque de lo contrario va de alguna manera contra las subjetividades sociales y puede ser que refuerce su 30%, pero no logra traspasar ese muro. La gran mayoría de la gente de alguna manera sería como hablar en contra de la importancia que tiene la seguridad, hoy día restarse la discusión económica. Bueno, y de hecho los empresarios en el discurso de la ENADE van a meter el tema de la seguridad, porque lo que ellos plantean es que sin seguridad y sin crecimiento económico, o sea, sin seguridad no hay crecimiento económico, y por lo tanto van a ligar las dos cosas. Por eso es importante la presencia de la ministra del Interior, que además recordemos que se va a encontrar con la ministra del Interior de Argentina, Patricia Bullrich, después de sus declaraciones, así es que va a estar bastante intenso y nervioso. Y como tú dices, Cristian, lo más probable es que lo que el presidente debiera hacer es no caer en provocaciones, porque tal vez lo van a provocar en los discursos. Por eso digo que no depende solo... Pero... Por eso, y también es importante, Connie, ahora que los empresarios vuelven a sacar la voz, desde mi punto de vista, creo que los empresarios tienen también que entender que ellos no se pueden de alguna manera abanderar con un cierto sector político, ni hacer de su crítica sensata, lógica y con derecho a crítica, hacer de eso una tensión o una conflictividad con el gobierno en particular. Creo que los empresarios le hacen muy mal abanderarse con cierto sector político y por otro lado, creo que los empresarios también tienen una oportunidad acá de poner el crecimiento en un contexto más amplio que tiene que ver con una sociedad que también requiere grados de protección, que valora el universalismo, miremos la encuesta bicentenario, que valora cierto rol o cierta posición del Estado, ¿verdad?, en ciertos derechos sociales y por lo tanto creo que es una oportunidad no solo para el gobierno, sino que también para el empresariado ahora que está sacando la voz, de sacar una voz que esté más en sintonía con el país real que habitan y menos en sintonía con una dinámica más, comillas, político-partidista, porque porque en ese caso el riesgo es que pasen a ser un actor político más y eso desacredita al empresariado. Pero un poco en esa línea, ya vamos al politiqueo. Cuando se menciona a la figura de Michelle Bachelet como el puntapié inicial de los problemas de crecimiento, recordemos que la propia expresidenta en su minuto en su gobierno dijo que el crecimiento no era su prioridad, pero cuando se pone como puntapié que las reformas de Michelle Bachelet habrían sido finalmente el inicio de la debacle de la economía, ¿no hay también aquí de alguna manera, no aparece algo respecto de la posibilidad de que Michelle Bachelet se esté convirtiendo en una figura posible como candidata presidencial y por lo tanto empieza a asomarse una crítica allí? Es la lectura que han hecho algunos sectores de la izquierda. Sí, yo no... Como que sacan escena a Michelle Bachelet porque hay una amenaza de que podría... Yo no veo tanto eso, fíjate. Yo más bien veo que creo que es un error situarlo y personalizarlo, pero yo creo más bien que tiene que ver con un ciclo de bajo crecimiento y que encuentra una explicación en ciertas reformas, que puede ser la explicación o puede ser una de entre varias explicaciones, porque también hay que remontarse a ese minuto y ver qué es lo que pasaba en ese contexto. Pero yo no lo veo tanto así. De hecho, no nos olvidemos que Michelle Bachelet tuvo harto apoyo empresarial durante mucho tiempo. Entonces, tengo la impresión más bien que es la búsqueda de la explicación respecto de un ciclo de crecimiento a la baja, muy negativo y que además contrasta mucho con los años precedentes y que encuentra ahí una suerte de explicación. Es también parecido a lo que está pasando hoy día con la discusión sobre el sistema político, donde se responsabiliza la reforma de Bachelet de los problemas que estamos viendo hoy día en el sistema político. Puede haber partido algo ahí, pero pensar de que todos los problemas del sistema político hoy día, incluido el personalismo, el populismo y todos aquellos fenómenos que son mundiales y que no tienen que ver solo con la fragmentación, tienen su origen en esa reforma, me parece que es corto, que queda corto. Entonces, yo no personalizaría, pero no veo esa emergencia. También cuando se hacen las críticas en educación, en las reformas de educación que se han hecho,
Se apunta a Bachelet con Bachelet. claro, la reforma con la no inclusión, o sea, digamos, la inclusión y la no selección. Claro, la pregunta es si no hay un intento más allá de anularla, de evitar que se transforme en candidata presidencial, porque hemos visto en las encuestas que la única candidata del oficialismo que tal vez podría ganarle a algún candidato de la derecha es Michelle Bachelet. Bueno, pero si eso está pasando, quiere decir que si eso estuviera pasando, Sí. querría decir que los actores económicos, el empresariado está de nuevo entrando en la guerrilla o en el barro político, y me parece que es un error. Dicho eso. Ahora, dicho eso, y cortito con Sí. esto, también es cierto, y creo que podemos empezar a entrar en otro espiral erróneo, que en algún momento, ¿verdad?, la explicación de todos nuestros males pasó a ser la Constitución del 80. ¿Ah? Y después nos dimos cuenta que en realidad la Constitución podía tener muchos problemas, pero no era la explicación de de todos nuestros males, y que tampoco servía transformarla en el chivo expiatorio de todo lo que le pasaba al país. Hoy día la búsqueda es, bueno, entonces, ¿cuál es la explicación de nuestros males? Y las sociedades necesitan darle sentido a ciertos relatos. Entonces, bueno, ¿cuál es la explicación de lo que nos está pasando? Y ciertos grupos empiezan a buscar acá, encontrar una explicación. Yo creo que eso finalmente termina quedando corto, tal como quedó corto la explicación o, digamos, el enamoramiento de la idea de que cambiando la Constitución se arreglaran los problemas de este país. Oye, nos queda poquito tiempo, pero pasemos bien rapidito hablando de la política y del otro lado, digamos, a raíz de lo que pasó ayer con el rechazo a la censura de la mesa de la Cámara. ¿Cómo queda la relación republicanos-Chile Vamos, que está como enredada? Porque si bien Chile Vamos, los partidos Chile Vamos votaron a favor, no se abstuvieron como amarillos y demócratas, pero le echaron la culpa inmediatamente a los republicanos. Bueno, ahí lo que también estamos viendo una tremenda tensión en la derecha. Es decir, la derecha que tiene todas las posibilidades de ser gobierno, más que empezar a ordenarse en torno a eso o discutir en temas de ideas, ¿verdad?, o de proyectos respecto al próximo gobierno, hoy día está en una hegemonía por quien tiene el poder. Y lo que uno ve ahí es una tensión que los está desangrando. Y si tú miras esto más políticamente, yo tengo la impresión de que lo que pasa acá es que Chile Vamos está siendo tiraneado por el centro, por amarillo y demócrata, y por la derecha por el mundo republicano. Y eso es lo que estamos viendo hoy día. Y por lo tanto Chile Vamos... Y necesita los dos. Necesita los dos, exactamente, pero tiene que ser capaz de liderar esto y no de ser de alguna manera el punto intermedio entre el elástico de los demócratas y el elástico de los republicanos. Ahora, ahí uno también podría hacer una lectura, bueno, el tiempo vuela, pero sí, respecto de la mesa se generó una fisura. Sí. Pero también podríamos decir que respecto del caso de Sebastián Sichel, Sí. Chile Vamos escuchó a republicanos, porque una parte importante de esto es que para republicanos la figura de Sichel era un bocado difícil de tragar. Entonces uno podría decir, bueno, pero a lo mejor aquí, respecto a la municipal, podrían haber algunos guiños. Es que amor y odio. La historia muestra que la derecha le va bien cuando está acorralada. Mire, y eso es la historia larga del país, ¿para qué nos vamos a remontar a eso? Pero el último plebiscito, el primer plebiscito, ¿verdad? La derecha asustadísima, y le fue bien. Cuando está relajada, cuando cree que tiene el poder, lo que aparecen son los canibalismos muy típicos de la derecha, siempre. En la autocomplacencia. La autocomplacencia, el regalo, la sensación de que estamos ganando por ventaja, de que tenemos derrotado al otro enemigo, por lo tanto distribuyámonos nosotros al enemigo y disputemos quién va a hegemonizar esto. Esto ya pasó por el segundo proceso constituyente. Se la farrearon y se la farrearon por una tensión interna. Y ahora de nuevo, creen que la tienen toda ganada y lo que están discutiendo es quién va a ser el primus inter pares del próximo gobierno y de la próxima alcaldía. Claro. Y eso es muy típico de la derecha, donde el poder, más que aglutinarlos cuando lo tienen cerca, los termina canibalizando. A diferencia de lo que pasa en general con la izquierda, que el poder los aglutina, y hemos visto cómo la democracia cristiana, hasta el Partido Comunista, asustado, pero preocupado, pero ya tiene un acuerdo bueno o malo, lo que queramos, pero tienen un acuerdo. En cambio, la derecha sigue tensionada y sigue discutiendo internamente sus propios problemas. Por lo tanto, toda la culpa de Michelle Bachelet y todo aquello que empieza a buscar el problema afuera, hoy día creo yo que va a tener poco eco en la medida que la derecha no se ordene y que no muestre claramente que tiene un proyecto país y tiene una idea de cómo quiere gobernar el próximo periodo. Cristian Valdivieso, director de Criteria, muchas gracias por estar con nosotros, gracias como siempre, los días martes aquí en Pauta de Análisis. Muy buenos días. Deja mucha pregunta instalada, Cristian. Muchas gracias.